Reciban un cordial saludo, compañeros y tutor. A continuación daremos la solución a este circuito. Bueno, como podemos ver, en este circuito cuenta con 3 fuentes de corriente y 4 resistencias de diferente valor. Ahora vamos a ver el procedimiento que tuvimos que hacer para poder tener la corriente y el voltaje y la potencia. Entonces, como primer paso realizamos una conversión de voltaje a la fuente. Entonces, ¿qué regla aplicamos o qué fórmula? Entonces, de la siguiente forma. Tenemos que tener en cuenta la polaridad, es decir, para convertir la fuente de corriente el más, entonces nos indica que la fuente de corriente va a quedar hacia arriba, la flecha indicando. Teniendo en cuenta eso, claro, entonces ya podemos pasar a ver que como la fuente de voltaje está conectada a una resistencia en serie, en este caso la resistencia R2, entonces utilizamos la siguiente fórmula, que sería la corriente es igual a la fuente de voltaje dividido entre la resistencia 2, y la fuente de voltaje es igual a 12 voltios dividido entre 20 ohms. Esto nos da una corriente de 0.6 amperios. Listo. Continuando con, entonces aquí como podemos ver ya tenemos el circuito, o sea, en esta parte convertido, ya hicimos la conversión, entonces por eso ya no mostramos la fuente de voltaje sino la fuente de corriente, y con los 0.6 amperios. Entonces, si como tenemos la fuente de corriente 1 y la fuente de corriente 2, a esto la denominamos fuente de corriente 3. Listo. Ahora es viceversa. ¿Por qué viceversa? Porque en la fuente de voltaje 1, es decir, donde están los 12 voltios, creo que eran, ahí realizamos una fuente de conversión de fuente de voltaje a fuente de corriente. Ahora es diferente, ahora es de una fuente de corriente a una fuente de voltaje. Entonces la fórmula es diferente. Entonces, como tenemos la fuente de corriente L1 en este caso, la vamos a convertir a una fuente de voltaje. Esta fuente de corriente tiene una resistencia en paralelo. En este caso la resistencia es R1. Y la fórmula es la siguiente: la fuente de voltaje es igual a la corriente por la resistencia 1. Entonces, como tenemos en cuenta que la fuente de corriente es de 3 amperios, lo multiplicamos por la resistencia R1, en este caso es 5 ohms. 3 por 5, 15. Ahí ya hemos hecho nuestra conversión de fuente de voltaje, es decir, que ya tenemos la fuente de voltaje de 15 voltios. Listo. Y entonces es así como nos iría quedando. Recordemos que la resistencia, en este caso, como estaba en paralelo, la dejamos en serie. Y este es otro pequeño detalle, que en el otro, como estaba en serie, lo cambiamos a paralelo, como lo miramos aquí. R2 estaba en serie, luego como hicimos una fuente al revés, y recordemos que tenemos que tener muy en cuenta si está en serie o en paralelo, y de esto depende mucho para cambiar. Listo. Entonces, ya nuestro circuito lo tenemos así, es decir, tenemos 2 fuentes de corriente y una de voltaje y 3 resistencias, 2 en serie y una en paralelo. Digo, una en serie y 3 en paralelo. Listo. Entonces ahora nos queda realizar la fuente de conversión de voltaje de la fuente de corriente L2. Entonces la fórmula que aplicamos es la fuente de voltaje es igual a la fuente de corriente, es decir, a la fuente de corriente L2, en este caso por la resistencia R3. Entonces 2 por 100 serían 200 voltios. Listo. Recordemos que como la resistencia estaba en paralelo, entonces la pusimos en serie. Entonces aquí podemos ver el cambio en la imagen del circuito. Continuando con el desarrollo de este circuito, entonces recuerden que aquí aplicamos puras reglas y leyes, es muy importante tenerlas en cuenta. Entonces, como hay 2 resistencias entre la fuente de voltaje 1, es decir, la que equivale a 15 voltios,
podemos estas resistencias dejarlas en la parte de, o sea, hacia un ladito, ¿no? Bien sea hacia acá, bien sea hacia este lado o hacia este. Listo, entonces ahora realizamos las sumas para las resistencias en serie, que serían R1 y R3. Entonces R1 equivale a 5 ohms y R3 a 100 ohms. Esto nos da una resistencia eh, total o equivalente de 105 ohms, como lo podemos ver aquí en la imagen. Y eh, entonces, como aquí ya nos quedarían dos fuentes de voltaje. Listo. Eh, Ahora, como de nuevo, reglas. Como las fuentes están unidas en serie por el mismo signo o polaridad, entonces realizamos la resta para las dos fuentes de voltaje con el mismo signo, es decir, la fuente de voltaje E2 y la fuente de voltaje E1. Entonces, eh, 200 voltios menos 15 nos da 185 voltios. Listo. Eh, entonces, aquí ponemos los 185 voltios. Recuerden que aquí tenemos las dos fuentes y como tenían el mismo signo positivo, iban unidas por el mismo signo, entonces hacíamos la resta. Realizamos la resta. Bueno, ahora seguimos produciendo. Entonces, la fuente de corriente, es decir, está junto a la resistencia R1 y R3. ¿Por qué le pusimos R1 y R3? Pues porque esta era la suma de la resistencia, por eso que la hemos denominado de R1 y R3, pero podríamos haberle puesto cualquier otra letra o número. Entonces, la fuente, aquí vamos a convertir esta fuente de voltaje a fuente de corriente. Entonces tenemos en cuenta que la fuente de corriente es igual a la fuente de voltaje dividido entre la resistencia, en este caso la resistencia R1 y R3, que es de 105 ohms. Bien, la fuente de corriente es igual a 185 y entre 105 ohms, que la resistencia R1 y R3, para darnos un total de 1,76 amperios. Esa sería nuestra fuente de corriente, que la denominaremos como L4. Y como nuestra resistencia se encontraba en serie, la pusimos aquí en paralelo. Y aquí ponemos los cables. Listo. Entonces, como tenemos dos fuentes de corriente en paralelo y en la misma dirección, las podemos sumar. Nos podemos dar cuenta. Recuerden que como la flecha está hacia arriba, nos indica que la polaridad, en este caso, aquí arriba vendría a ser una fuente de voltaje más y aquí menos. Y entonces como las dos van en la misma dirección, es por eso que las podemos sumar las fuentes de corriente. Entonces las fuentes de corriente serían del E3 0.6 amperios más 1,76 para un total de 2.36 amperios. Entonces aquí tenemos 2.36 amperios. Esta es la suma de las dos fuentes de corriente. Luego tenemos en cuenta nuestras resistencias. Recordemos que tomamos R1 y R3, es decir, esta, y como tenemos tres resistencias en paralelo, entonces por eso aplicamos la siguiente fórmula. Recordemos que cuando hay más de una resistencia aplicamos la siguiente fórmula: resistencia X, es decir, contamos de 2 a 3 resistencias paralelas, o podemos utilizar la siguiente fórmula, que sería 1 dividido entre 1 y 1 dividido entre la resistencia R1 más 1 dividido entre la resistencia R2. En este caso así como nos queda. Entonces aquí hemos tomado estas resistencias y aquí tenemos.
El resultado de esta resistencia, es decir, de R1 y R3, eh, aplicando la fórmula más R2, sería la resistencia equivalente total 16,80, y dejamos la resistencia R4 de aquí la tenemos. Continuando con el circuito, con el desarrollo de este circuito, luego encontramos la corriente y el voltaje. Entonces utilizamos la siguiente fórmula para hallar la corriente de R4, de la resistencia R4. Utilizamos el valor de la fuente de corriente de 236 por y aquí dividimos las dos resistencias. Dividimos la resistencia 16.8 y aquí 26.8 amperios le sumamos. Entonces aquí tenemos un total de la corriente de R4 de 1,48 amperios. Para el voltaje, pues recordemos que según la ley de Ohm, el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Aquí es la misma fórmula, es solamente que le ponemos el número de la resistencia. En este caso, estamos hallando el voltaje de la resistencia 4, pues el voltaje de la resistencia 4 es igual a la corriente de la resistencia 4, es decir, la corriente sería 1,48 amperios por el valor de la resistencia 4, en este caso serían 10 amperios, para un total de 14. Listo. Y es así como efectuamos los cálculos para cada componente. Lo mismo para la potencia. Aquí pues ya cambia la fórmula. Sería la corriente por la resistencia. Entonces aquí hallamos la potencia de cada resistencia, como también la potencia de lo que contaba el circuito. Es decir, de las fuentes de corriente, de las dos fuentes de corriente y de la fuente de voltaje. Listo. Eso es todo. Ahora, para concluir, pues que sea correcto esto, no solamente les mostraré la imagen, sino que también lo podemos comprobar directamente en la imagen, todo el proceso que se hizo allá. Entonces, aquí tenemos. Y podemos ir comprobando. En este caso, les voy a mostrar que sí coinciden los valores. Entonces vamos a tomar la fuente de corriente L2 para mirar que sí coincide. Entonces aquí tenemos hallado dentro de este circuito, pues realicé la medición de voltaje y de la corriente en el mismo para no realizar todo en mi aparte. Recordemos que también lo podemos hacer en el mismo circuito, no hay necesidad de aparte. Y este es el circuito pues como tal que nos lo dan, y el circuito como tal que nos permite comprobar los valores que hallamos de manera teórica. Y por último, aquí tenemos nuestra tabla de valores. Entonces, según nuestra tabla de valores, el voltaje en la resistencia R1, es decir, en los 5 ohmios, es de 23.1. Aquí lo tenemos, 23.1, y también lo podemos ver aquí, tanto aquí como aquí. Es por eso que es lo mismo, pero he decidido mostrar en las dos imágenes de donde se realizó como en pantallas. Y así podemos ir mirando en esta tabla de errores como la mayoría coincide con los valores. El voltaje en la resistencia R2 es de 2.81, como
como lo miramos aquí. El voltaje en la resistencia R3 es de 37.9. Miramos aquí el voltaje en la resistencia R4, es decir, la resistencia de 10 ohms es de 14.8. El voltaje el voltaje de la fuente de corriente L1, es decir, de esta es de 23. Aquí lo tenemos, 23. El voltaje de nuestra fuente de corriente L2 es de 37.9 y el voltaje pues en este caso de esta fuente de 12 que aquí no la dan en voltios. Entonces de esa manera les pude demostrar que sí coinciden los valores teóricos como del formulador, al igual que les evidencio las fórmulas y qué se hizo en la reducción del circuito, qué reglas, qué pasos aplicamos y qué fórmulas. Listo. Eso es todo. Muchas gracias por su amable atención.